Bueno, bienvenidos a este ya número 12 programa de libros para atorrantes. Este ciclo en el cual nuestra única finalidad es brindarte algunos apuntes sobre obras importantes, tanto de la literatura universal como de la literatura argentina, y procurarte una especie de guía para que vos puedas seguir estudiando, analizando en profundidad dichas obras. También hemos prometido no detenernos tanto en literatura, también hemos hecho aportes sobre libros de historia y en esta oportunidad un libro de filosofía. Lo veía, estaba al revés. Bueno, claro, nada más y nada menos que uno de los filósofos más controvertidos de toda la historia, el alemán Friedrich Nietzsche. Bien, Nietzsche o Nietzsche, para entendernos todos, nació en Alemania, en Rocken, Sajonia, en 1844 y murió en Weimar en 1900, ¿no? Ahí ya finalizando el siglo XIX. Su vida fue azarosa en la última etapa de su vida, ¿no? Los últimos años de su vida. Fueron, digamos, los últimos 20, la segunda mitad de su vida. Fue bastante azarosa porque las enfermedades que lo aquejaron le impidieron seguir con la docencia. Estudió en Bonn, pasó por la Universidad de Leipzig y Basilea y ahí no pudo continuar con la docencia. Por lo tanto, su economía también estaba tan malograda como su salud. En los años 60, 1864, 65, por ahí, ¿no es cierto? A mediados de la década del 60, un grupo de amigos, ¿no es cierto?, estudiantes, lo llevan a un prostíbulo y bueno, allí Nietzsche contrajo sífilis. Con el tiempo eso se agravó, ¿no es cierto?, y perjudicó su vista. Nietzsche iba perdiendo paulatinamente la visión. Además, en 1870, cuando se desarrolló la guerra franco-prusiana, Nietzsche se alistó como personal sanitario y allí también contrajo algunas enfermedades infecciosas. Entonces su salud malograda, su economía, vagabundeó por Europa, sobre todo por Suiza y el norte de Alemania. La mamá le enviaba dinero, viviendo en hoteles de mala muerte, hotelitos, ¿no es cierto?, pensiones, y allí fue en esa soledad, en ese hermetismo, dándole forma a su obra. El libro en cuestión es Así habló Zaratustra, un libro compuesto entre 1883 y 1886. En partes, ¿no es cierto? Nietzsche iba dando a conocer las tres partes que componen el libro, la primera parte, y después compuso una cuarta para los amigos, pero el libro, uniendo todas las partes, en la edición tal como la conocemos ahora, se conoció recién en la década del 90, en 1890, 91, no, en el 92. En el 92 es cuando Nietzsche, es cuando aparece Así habló Zaratustra en la versión que tenemos en la actualidad. Nietzsche desde muy joven había demostrado muchísimo interés por la filología y por la tragedia, y también por la tragedia griega, por la poesía. Por lo tanto, su estilo de escritura, que ha sido bastante discutido, es un estilo muy literario, son libros de filosofía, pero su estilo es literario, es un estilo poético. Además, en los últimos años de su vida, escribió
con formas de aforismos. Esto ha sido bastante criticado por ciertos sectores porque, claro, al escribir una filosofía de martillazos, como se le decía a su obra, es como que no redondea la idea, ¿no es cierto? La expone, pero no la concluye, lo deja como abierto al lector. Bueno, esto es una de las críticas que le han hecho a Nietzsche, ¿no? También hay esa ligazón que tenía con el romanticismo y esa discusión y esa pelea también con el romanticismo. El romanticismo también se procuraba, ¿no es cierto?, al contrario de los libros de la Ilustración, que eran tratados de escribir de forma más acotada. Pero en el caso de Nietzsche es también una dificultad física, ¿no?, la ceguera, que lo obligaba a escribir frases cortas, párrafos cortos y, claro, con mucha fuerza, con mucha contundencia. Bien, el libro es el más renombrado del autor, ¿no? Zaratustra hace mención a un profeta de la antigüedad del mazdeísmo, el fundador del mazdeísmo, también conocido como Zoroastro, ¿no? Fíjense que para Nietzsche rastrea en la historia, no viene a decirnos que la cultura nace con Sócrates, ¿no es cierto?, con la cultura griega, helénica y por supuesto el mundo cristiano, que vendría a ser la perfección de todo aquel mundo grecolatino, sino que empieza desde mucho antes. Y acá está anunciando Nietzsche, ¿no es cierto?, esa transmutación de valores que tanto le interesa. ¿Por qué? Porque hay una crítica en él hacia la burguesía, hacia la clase dominante, ascendente en su época, la clase a la cual él perteneció, ¿no? Por supuesto que quedó también esa crítica al cristianismo. Recordemos que el papá de Nietzsche era pastor luterano, murió cuando él era muy joven y se hizo cargo de su crianza, su mamá, su abuela, sus tías, la crianza de él y de su hermana, que después va a venirse aquí cerca al Paraguay, ¿no? Con su marido a fundar una colonia alemana, que le fue mal en ese proyecto, y vuelve y se hace cargo de la salud de Nietzsche, de su hermano ya enfermo. También tuvieron otro hermanito que murió de muy joven. Eso era muy común en la época. Bueno, en el libro anuncia conceptos claves, la transmutación de valores, la crítica del cristianismo. Nietzsche veía en el cristianismo, ¿no es cierto?, una moral que no servía para su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Y que compartían con su amigo Richard Wagner, el genial autor de óperas. Era la unión, ¿no es cierto?, de Alemania. La unión de Alemania. Alemania llegó tarde a la unificación. Entonces el mundo, el orbe del mundo, se lo repartían Inglaterra y Francia. Estamos en la etapa de los imperialismos. Entonces Alemania con Bismarck quiere entrar en ese nuevo orden, ¿no es cierto?, de potencias y reclamar para Alemania lo que ellos creen que es de Alemania. Lo que ellos creen que es de Alemania. Bueno, necesitaban, ¿no es cierto?, la unificación. Nietzsche tenía ciertos recelos con respecto a Bismarck, ¿no? Porque Nietzsche en Europa no se sentía un extranjero cuando vagabundeaba por Italia o Suiza. Y con Wagner se discutieron, su amistad se malogró porque el antisemitismo de Wagner a Nietzsche no le gustó. Claro, estamos aquí en digamos, la célula, ¿no?, del nacionalsocialismo o del nazismo. No en vano Nietzsche era el filósofo preferido de Hitler, aunque Hitler no hubiera sido nunca, me atrevo a decir, el político preferido de Nietzsche. En este libro anuncia la muerte de Dios, como la transmutación de valores, que ya dije, anuncia un nuevo hombre, Lubishmak, es decir, el superhombre, un hombre que prescinde de Dios. Ese odio de Nietzsche a Dios también puede interpretarse como la profesión de fe de Nietzsche.
¿no? Cuando vos lees la Biblia, hay dos pasajes en el Antiguo Testamento, dos personajes veterotestamentarios. Veterotestamentario quiere decir Antiguo Testamento, que son Abraham y Job. Abraham, el sacrificio, la prueba de Abraham, y el libro de Job. Tanto Abraham, que Dios le manda un montón de calamidades para probar su lealtad en esa apuesta que hace con el diablo. Bueno, lee el libro de Job y en el Génesis el sacrificio de Abraham. El libro de Job es maravilloso. Cuando el lector moderno del siglo XIX, al que pertenecía Nietzsche y nosotros, siglo XXI, leemos eso, no entendemos a Dios y nos ponemos del lado humano, demasiado humano, del lado de Abraham, ¿no es cierto?, y del lado de Job, que nos despiertan empatía. Y queremos decirle algo a Dios, rebelarnos contra Él. Justo tengo a una iglesia detrás. Tango y ajedrez. Bueno, no sé si ves ahí, la reina negra venció Esto a Nietzsche no le hubiera gustado porque criticó mucho a lo plebeyo. Nosotros hubiéramos hecho empatía con Job y primero con Abraham y después con Job, en contra de Dios, ¿no? Pero Abraham y Job no demuestran humildad y aceptación de las pruebas a las que Yahvé los somete. Demuestran humildad y sumisión ante Yahvé. Nosotros nos pondríamos de su lado y nos rebelaríamos, protestaríamos contra Dios. Pero ¿con qué lo haríamos? ¿Con qué elementos? ¿Vos tenés elementos para criticarlo a Dios? Bueno, los elementos los sacamos de acá, de los poemas como Las hijas del desierto, que es fantástico en este libro. Por eso es un libro que hay que tomárselo con pinzas y entre comillas. Y por eso es que Nietzsche genera tanta atracción en los jóvenes, en muchos jóvenes, y en aquellos que se dicen ateos o agnósticos y que no saben por qué carajo son eso. Y que te dicen, y demostrámelo, ¿no? Bueno, por eso a esa gente que no tiene mucho para aportar y decir con respecto a teología, simplemente negar las cosas y nada más porque sí, por moda, bueno, Nietzsche les da mucha letra, muchísima letra. Claro, no lo entienden y repiten de memoria y por eso sus aforismos, sus frases, y por eso les causa fascinación. Yo me acuerdo cuando estaba en el secundario, mis compañeras y compañeros se sentían atraídos por la filosofía de Nietzsche, tanto por su obra como por su vida. Y esta fascinación con las generaciones no se ha detenido. Nietzsche sigue provocando en los jóvenes eso. Pero esa atracción a veces puede resultar un tanto peligrosa por malas interpretaciones que se hacen de Nietzsche. Otro de los principios anunciados aquí es el del eterno retorno, que ya lo había anunciado Nietzsche, que ya estaba presente en la filosofía de Schopenhauer. Y también Vico, el napolitano, en el siglo XVIII también algo había hablado al respecto, esto de lo cíclico en el tiempo, en la historia. Bueno, las influencias en tiempos de Nietzsche de los orientalismos y el tiempo circular eran muy fuertes. Bueno, la muerte de Dios, Dios ha muerto porque lo hemos asesinado nosotros lo hemos corrido. Esta crítica que hace Nietzsche a la burguesía se emparenta con la crítica que había hecho Kierkegaard en Dinamarca en la primera mitad del siglo XIX, pero desde el punto de vista cristiano lo hizo Kierkegaard, el gran danés. También con la que hizo Schopenhauer en Alemania, por supuesto con la que hicieron Marx y Engels desde el comunismo, pero Nietzsche lo hace porque busca, ¿no es cierto?, rastrea en el hombre antiguo, ¿no?, en el hombre medieval, ese superhombre, ese hombre guerrero, ¿no?, y no el acomodado burgués. Esa es la crítica, ese es el hombre que necesitamos para unificar a Alemania. Esto se corta. Chau, chau.